Les agradecemos la atención que prestan a las convocatorias de Movimiento Ciudadano. En este caso tenemos la presencia del presidente municipal de Churincio, buen amigo Juan Luis Contreras, del extesorero y exdiputado local, nuestro buen amigo Luis Manuel Antúnez Oviedo, compañeros, nuestro secretario de Asuntos Electorales, nuestro coordinador estatal de jóvenes y nuestra coordinadora estatal de mujeres y por supuesto su servidor. El día de hoy tenemos la intención de tocar dos temas fundamentales con ustedes. El primero de ellos es informarles los resultados de la audiencia constitucional que tuvo el día de ayer el presidente municipal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la controversia que su ayuntamiento decidió promover en contra de la Ley Estatal de Educación, que seguramente él nos va a detallar más al respecto. Adelante, presidente. Bueno, pues antes que nada agradecer a Daniel Moncada, a todo su equipo, al Partido Movimiento Ciudadano por este espacio que nos dan para poder dar a conocer los detalles del día de ayer. Efectivamente fue un hecho trascendental en la vida de un municipio pequeño, pero de alguna manera agradecido con el apoyo de los maestros, sobre todo también con la gente de la Suprema Corte de Justicia por el trato que nos dieron. Y quiero decirles que pues, de manera vergonzosa, también asimilando una postura del gobierno del estado y del propio Congreso, no se presentaron a la audiencia. Eso es ya pues, de alguna manera una falta de respeto a la propia Suprema Corte. Y esto nos dio la oportunidad de exponer jurídicamente y además también moralmente como se puede los efectos que la propia Ley de Educación, hecha con los pies por algunos diputados aquí en Michoacán, pues pueden afectar muy caóticamente la vida y la gobernabilidad de Michoacán, aún más ya de lo que la tenemos, en el sentido de que le dan facultades a los municipios para poder ejercer la fuerza pública en contra de los maestros, pero además también contratar y subcontratar maestros, que eso está ilógicamente inaceptable. Al mismo tiempo, la centralización de la educación se la dejan a los municipios con la carga de la infraestructura social básica. Hay escuelas que no han sido rehabilitadas más de 25 años, tienen sin recibir un solo recurso. Entonces le dejan la carga a los municipios. Yo digo que municipios como Morelia o municipios que recaudan ingresos propios de manera más grande, pues a lo mejor pueden soportarla, pero municipios pequeños no podemos. El asunto también pues se basa en esa inconstitucionalidad, prácticamente violando pues, todo precepto de la ley, y de alguna manera pues sería básicamente enfocada directamente a echar abajo esta ley de educación y que se reformule o replantee la decisión tomada por el Congreso del Estado para que puedan de alguna manera corregirla a fondo. Violan el fondo y la forma directamente, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es que los 113 municipios de Michoacán tengan una bolsa de recursos asignada para la educación, así como se generó lo del Subsemún, lo del Fondo 3, que de igual manera se genere lo del fondo para la aplicación de la ley de educación, porque no podemos de esta manera llevarla a cabo. Entonces, nada más decirles que fue exitoso el día de ayer. Nos acompañaron ahí propiamente maestros de todos los estados, había de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, a un lado de la Suprema Corte, con la finalidad también de copiar esta iniciativa, que además sí procedió en el sentido de que es violatoria también de derechos humanos y violatoria también de la autonomía municipal y invade también facultades federales que los diputados no tienen esa facultad de legislar. Una de las violaciones por las cuales procedió es de que se tenía que haber consultado para reformar el 111 o el tercero constitucional aquí en Michoacán, es de que se debe de consultar de los 113 ayuntamientos el 50+1 para poder autorizar esta ley y aplicarla, no nada más es por decreto, se les pasó eso, además de que también pues los recursos propiamente no están asignados. Y pues que es una lástima, ¿no?, que hayan hecho eso, y vamos a darle para adelante en lo que aquí concierne a esta ley. Le exigimos al Congreso del Estado de Michoacán que reconsidere la Ley Estatal de Educación, que no se espere a que sea la Suprema Corte que mediante golpe de sentencia la eche abajo, le ordene replantearlo,
y que por primera vez en la historia de este estado, el Congreso de Michoacán, deje de convertirse en una ventanilla de trámites y en una oficialía de partes que solamente esté al servicio de los intereses del Poder Ejecutivo. ¿Qué le pedimos de manera específica? Que eche abajo esta ley estatal de educación y reinicie un nuevo ejercicio amplio, plural, una consulta a los propios profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, por supuesto a los 113 presidentes municipales y sus ayuntamientos, para que salga la mejor ley de educación en el estado y que no sea la Suprema Corte quien tiene que corregirle la plana. Eso es lo que en este tema les queremos informar. Y en un segundo tema, decirles que Movimiento Ciudadano está completamente en contra del cobro de la tenencia. Es una medida regresiva. Todos los partidos en campaña se comprometieron y los candidatos a respetar este subsidio que hoy existe al impuesto de la tenencia. La población y los michoacanos no tenemos por qué pagar el desastre financiero y la irresponsabilidad, la zona de confort, la frivolidad que desde hace 10 años impera en la alta burocracia de Michoacán. Hay mucho que hacer para hacer eficiente la administración pública y antes de establecer este impuesto o regresarlo, se tiene que generar mecanismos de transparencia, de combate a la corrupción. No hay responsables del desastre financiero en Michoacán. Se tiene que sanear las finanzas públicas con responsabilidad presupuestal y este impuesto no beneficia en nada a la sociedad. Se pretende recaudar más o menos 541 millones de pesos, lo que nos parece una aberración cuando en este mismo paquete fiscal que envió el gobernador se aumenta lo que se conoce como su caja chica en 3.800 millones de pesos. Eso nos parece que es un crimen. Le exigimos a Salvador Jara que se apriete el cinturón. Los michoacanos decimos no a la tenencia, que salgan de su zona de confort, que se ajusten el salario a la mitad, él, sus mandos superiores y medios, pero que además se reduzcan los gastos de operación. Quiero decirles que esto es inviable, el regreso de este impuesto, porque hoy en 11 estados de la República y los vecinos que tenemos en Michoacán, los estados vecinos, no se cobra. Son 11 entidades que desde hace ya más de 5 años se ha dejado de cobrar. Solamente en 5 estados se cobra y esta medida representa un total retroceso. Por esa razón, ahorita se los va a ampliar y se los va a detallar más el extesorero de Michoacán, Manuel Antúnez. Acabamos de presentar en nuestro carácter de ciudadanos libres ante el Congreso del Estado en uso de la Ley de Participación Ciudadana, esta iniciativa popular de austeridad y racionalidad presupuestal. Aquí está el sello de recibido. Lo que nosotros le decimos al gobierno estatal y a los diputados es no más deuda, porque también quieren refinanciarla, que además es bastante absurdo porque el costo del refinanciamiento solamente por cuestión de servicio de la deuda, es decir, intereses y comisiones, se pagarían 700 millones de pesos anuales, cuando por concepto de la tenencia se pretenden recaudar 541. Imagínense el nivel de responsabilidad. Los michoacanos otra vez nos van a hacer pagar los platos rotos. Y en esta iniciativa lo que planteamos es que se reduzca en un 25% los gastos de operación de los 3 poderes, organismos constitucionalmente autónomos y, cosa importante, partidos políticos. Ante el Congreso del Estado de Michoacán está de recibido hace un rato en la presidencia de la mesa directiva. 25%. 25%. Gasto corriente, sueldos y partidas innecesarias como son materiales y suministros, que ahí es donde también le pueden meter mano y que de ahí se saque una bolsa importante de recursos, pero esos recursos se los va a detallar alguien que por su experiencia como extesorero les puede ampliar más la información. El primero, y es muy importante decirlo, Movimiento Ciudadano, todos los diputados federales de Movimiento Ciudadano estuvimos en contra de todas las reformas, en particular con la reforma educativa. Por eso nos da mucho gusto que esté con nosotros un presidente ejemplar, manifestando
con hechos, con resultados ante la Suprema Corte de Justicia de cómo debemos actuar los ciudadanos valientes y con la razón y sobre todo con la ley en la mano. El otro tema que plantea nuestro presidente Daniel Moncada es muy importante. ¿Por qué no estamos de acuerdo con el pago de la tenencia? Decía Benjamin Franklin que hay dos cosas que los ciudadanos siempre tenemos presentes y que no nos vamos a poder quitar: la muerte y el pago de los impuestos. Yo quiero decirles que en el caso de la tenencia, que fue un logro de todos los partidos y de todos los ciudadanos reclamando este pago inconstitucional e ilegal, no los quieran volver a imponer. No estamos de acuerdo todos los ciudadanos conscientes en esto. Segundo punto muy importante, ¿por qué Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa de estas características? Primero, porque no vemos en ningún gobierno del 2003 a la fecha ninguna intención de racionalizar su gasto y cargarnos la mano a todos los ciudadanos. Miren, nomás para dar algunos datos que traigo aquí en la mente, sigue siendo el mismo, 1,000 millones de pesos más el pasivo que en mi carácter de diputado reportamos ante precisamente el Pleno. Andamos hablando de 26,500 millones de pesos de deuda, desglosada en dos conceptos, como lo dijimos en esa época: 16,500 como deuda pública garantizada en bancos y que nos cuesta las cifras que esbozó Daniel Moncada. Y el otro muy importante, y que es el reclamo que creo que debemos hacer todos, es el margen permanente de deuda a proveedores, contratistas y otros acreedores que le han prestado servicio al Estado y que no les han pagado. La cifra es de 10,200 millones de pesos. Por eso no estamos de acuerdo y le decimos al señor secretario de Finanzas y Administración que cuando quiera hacemos un debate público ante la prensa. ¿Para qué? Para exigirle que se les pague a los señores proveedores. Si usted revisa cuál es un problema grave en el Estado, es el aspecto económico. Están todas las familias michoacanas con problemas de gasto. Hay una alta migración incluso a otras entidades federativas. No es posible que sigamos tolerando este alto nivel de endeudamiento con los que apoyan y fomentan la economía. Por otro lado, yo quisiera decirles este tema. Vemos que los señores secretarios andan en sus camionetotas blancas, Suburban, gastando toda la gasolina del mundo, todos los indirectos con guaruras. También que tenemos un gobernador que vive en una casa de lujo, que la pagamos todos, señores, todos lo pagamos, que es la casa de gobierno. Exigimos que se cierre y que eso se destine al área educativa o a cualquier otra área sustantiva que demande las instalaciones. Queremos un gobernante que viva como todos nosotros y que vive igual y que se sostenga en su gasto y que sea austero. Acuérdense que la casa empieza cuando se da el ejemplo del titular de la casa. Queremos ese concepto de austeridad. Los michoacanos demandamos que en lugar de incrementarnos los impuestos, le bajen el gasto. Ese es el tema por el cual ahora Movimiento Ciudadano presenta de nueva cuenta esta iniciativa que esbozó Daniel Moncada. Sabemos que le pueden recortar, que le recorten, que sufran igual que aquellos a los que no les han pagado y aquellos a los que le quieren cobrar más impuestos. Este es el fondo de este asunto que queremos plantear. Y segundo, muy importante, no vemos que haya responsables. Hay nombres, gobernantes, secretarios de Finanzas del 2003 a la fecha que no sabemos qué hicieron con el gasto. No es para que tengan una idea, y es el otro dato que traigo duro con ustedes. El 75% de la deuda acumulada de 16,500 millones de pesos, que equivale casi a 12,500 millones, se ha gastado en gasto corriente y en gastos suntuarios, en gastos de operación, en pago de tasas de interés, etcétera.
contra la Constitución Federal que prohíbe ese tipo de gastos. Debemos de estar conscientes de que se ha violado la ley, la Constitución, y que hay actores importantes. Para empezar, los gobernantes, sus secretarios de finanzas, pero también los señores diputados, que han autorizado las cuentas públicas. Esta información que les estoy proporcionando a ustedes es del Centro Michoacano de Evaluación, el CEMIDE. Hay un documento que incluso me autorizaron que lo pusiera a su disposición, que aquí lo traigo, nada más que traigo solamente un ejemplar, pero vale la pena para que vean que es un estudio serio y que estas cifras últimas están muy bien fundamentadas. En ese periodo, las reformas a la administración pública, en particular a la ley de deuda pública, han sido 11 veces. Se ha reformado la Constitución en una ocasión. Entonces, ¿qué podemos decir los ciudadanos? Si hiciéramos nosotros una demanda colectiva, nos opondríamos a ese ejercicio del 73% de una deuda pública que la traemos cargada y que la van a seguir cargando ustedes, nuestros hijos y nuestros nietos. Por esa razón, no estamos de acuerdo en que haya gobiernos, aunque sean del PRD, del PRI o los del Partido de Acción Nacional, con esa doble imagen que quieren vertir ante todos nosotros, de que sigan y continúen manejando los destinos de todos nosotros, de todos los ciudadanos en este estado de Michoacán. De mi parte es todo. Gracias. Para clarificar, hay responsables, dices tú, del endeudamiento. ¿Te refieres a administraciones anteriores? ¿Por qué no le pones nombre y desde cuándo? Estamos hablando del 2003 a la fecha. ¿Cuántos gobiernos ha habido? Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Chucho Reina y ahora nuestro flamante señor gobernador. Pero la responsabilidad descansa en el secretario de Finanzas y Administración, cuyo nombre todos lo sabemos, que es Humberto Suárez. Y lo digo ahorita públicamente porque lo dije en el Pleno cuando fui diputado. Y les dije a todos que una forma que no requiere denuncia pública y que es una facultad potestativa del gobierno es revisar los patrimonios de los servidores públicos. Uno cuando entra al servicio público hace su declaración de bienes. Cuando termina, tiene que actualizarlos cada año. Y cuando sale uno, hace la declaración final. Y esa información la tiene el Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer? Revisar qué diferencia hay cuando yo entré a cuando yo salí y cuáles han sido las variaciones y si se justifica con mis ingresos. Y si no tiene la información, tiene también la potestad de pedir la información a la Secretaría de Hacienda, que controla cuentas, controla toda la información. Pero ahora no hay culpables, o sea, los conocemos, tú los has señalado, pero no hay responsabilidad. Los hemos señalado desde hace muchos años, cuando estuvimos. Eso es otro tema que es muy importante, que es la impunidad. Este gobierno declaró recientemente que no habría impunidad. Alegamos ese concepto para que el señor gobernador tome cartas en el asunto y tome decisiones que los michoacanos estamos demandando. No es bastante ingenuo lo que está señalando cuando sabemos que cada vez quiere al gobierno, que el gobierno es el comisionado. ¿Cómo pedir todo eso? Que no se lo piden de fuera al comisionado. Hay un gobernante Que no gobierna. institucional que es al que le estamos pidiendo que actúe en torno a estas decisiones. No podemos pedirle a una figura ilegal, inconstitucional, ineficiente, innecesaria como Alfredo Castillo, porque sería tanto como validar su permanencia. Nosotros nos tenemos que dirigir con la persona que tomó protesta ante el poder popular, que es el poder legislativo. No podemos convalidar la presencia de una figura en la que nunca hemos estado de acuerdo, que por cierto, quiero decirles que con el tema de los dineros, por supuesto que es inviable el cobro de la tenencia y que pueden echar mano reduciendo muchas partidas, entre ellas lo que nos cuesta hoy a los michoacanos la permanencia innecesaria y absurda del comisionado. Nos cuesta 100 millones de pesos anuales para tan malos resultados. El Estado está prácticamente incendiado, el modelo de seguridad no sirve y lo volvemos a decir, ha sido un comisionado ni seguridad ni desarrollo, porque no ha podido cumplir con esos dos mandatos que le dio
el decreto de creación del 15 de enero de este año. A más de 8 meses de su permanencia en Michoacán, tenemos que decir que esa figura no tiene razón de ser y que esos recursos mejor se utilicen para pagarle a los proveedores que se les debe, que hoy muchos de ellos están al borde de la quiebra, pero además para reactivar la economía en los municipios. Por esa razón, Javier, no podemos pedirle nada a quien no tiene razón de ser. Ayuntamiento 2012-2015. Churincio, trabajo y resultados para la gente.